Ok, empezamos la clase de hoy. Primero vamos a analizar la guía de trabajo que yo les envié. Esta es la guía de trabajo para la número 1 del segundo periodo. Empezábamos hablando pues sobre los compuestos orgánicos y las funciones químicas y que nos vamos a centrar a estudiar la función química óxidos, la función hidróxidos o bases, la función ácido y la función sales. La clase pasada dimos toda la explicación de la función óxidos, donde hablamos de los tipos de óxidos que eran básicos y ácidos, y alcanzamos a estudiar las nomenclaturas, que en este caso la nomenclatura Stock. Recuerden que se calculaba el número de oxidación del elemento que acompañaba al oxígeno, se escribía la expresión óxido de, seguida del nombre del elemento, y dentro de paréntesis y escrito en números romanos, se escribe el número de oxidación o valencia con la que trabaja el elemento que acompaña al oxígeno. Esa es la nomenclatura Stock. La nomenclatura sistemática, pues, no dependía del número de oxidación, sino de la cantidad de átomos de oxígeno. Y para eso se usaba, digamos, la expresión monóxido de, dióxido de, trióxido, pentóxido, heptóxido, dependiendo de la cantidad de átomos de oxígeno. Como aquí que vimos que hay un solo átomo de oxígeno, por eso es monóxido. Aquí hay 2 átomos de oxígeno, por eso es dióxido, ¿cierto? De, y el nombre del elemento, como aquí es carbono, entonces dióxido de carbono. Como aquí hay 3 átomos de oxígeno, entonces estamos hablando de trióxido de azufre, porque aquí vemos al azufre. Como hay 5 átomos de oxígeno, entonces pentóxido de nitrógeno, porque hay aquí el nitrógeno. También se puede decir pentóxido de dinitrógeno, porque aquí hay 2 átomos de nitrógeno. Aquí decimos que este es el heptóxido porque tiene 7 átomos de oxígeno. Heptóxido de cloro porque aquí vemos al cloro. O podemos decir heptóxido de dicloro. Listo. Luego de eso, vemos a la nomenclatura tradicional, que es aquella que utiliza sufijos y prefijos. Utiliza los sufijos, son aquellos que van al final, ico y oso. Y utiliza los prefijos hipo y per. Y aquí vimos, como un resumen, de cómo se utilizan los sufijos y los prefijos. Bueno, recordemos que aquel que puede trabajar con un único número de oxidación, como el grupo 1, 2 y 3A, o el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 13, solamente pueden trabajar con un número de oxidación. En este caso, el del primer grupo es +1, en el grupo 2A es +2, el grupo 3A +3. Ellos siempre van a terminar en ico. Para aquellos que pueden trabajar con 2 números de oxidación, como el grupo 4A o 14, o el grupo 5A o 15, pueden trabajar con 2. En este caso, el menor de los 2 sería oso, el mayor es ico. Listo. Para aquellos que pueden trabajar con 3, como el grupo 6A, también conocido como grupo 16, el mayor de todos termina en ico, el del medio, el segundo mayor, termina en oso, y el menor de todos termina en oso, pero se le antepone el prefijo hipo. Por ejemplo, en el caso del azufre sería hiposulfuroso. Para los que trabajan con 4, como el grupo 7A de la tabla periódica o grupo 17, los famosos halógenos, el mayor de todo termina en ico, pero se le antepone el prefijo per. Luego, el que viene más en orden descendente, en este caso el +5, termina en ico. El que sigue termina en oso, y el más bajito de todos termina en oso, pero se le antepone el prefijo hipo-oso, el prefijo hipo. ¿Listo? Entonces ya eso lo vimos. Eso lo vimos en la clase pasada, está en el video de la clase pasada. Aquí vimos varios ejemplos. Por ejemplo, el hierro está en el grupo 8B. El hierro puede trabajar con números de oxidación 3 y 2. O sea que él puede trabajar con 2 números de oxidación posible, que es +3 y +2. Ok. Entonces decimos, cuando él trabaja con el número de oxidación +3, va a terminar en ico, como en el Fe 2 o 3. Aquí, en este caso, el hierro trabaja con número de oxidación +3. Entonces, la nomenclatura Stock sería óxido de hierro 3, el número 3 en romano. En la sistemática, como tiene 3 átomos de oxígeno, es trióxido de hierro. Y en la tradicional, como está trabajando con la mayor valencia, que es +3, se termina en ico, óxido férrico. En el FeO,
Bueno, óxido de hierro 2 porque está trabajando con el número de oxidación más 2. Como solamente tiene un solo átomo de oxígeno, es monóxido. Y como está trabajando con el menor, es óxido ferroso. ¿Listo? Ya eso está grabado en la clase pasada, simplemente estoy haciendo un breve repaso. Ahora vamos a trabajar con la función hidróxidos. Listo, en esta función dice que los hidróxidos o bases son compuestos ternarios. Ternarios son porque están formados por tres átomos, el oxígeno, el hidrógeno y un elemento que pertenece a los metales, que se caracterizan por poseer un ion hidroxilo, el grupo OH, que tiene una carga de -1. Todos van a tener el grupo OH, unido mediante un enlace iónico a un elemento metálico. Esta M significa que es un metal, en este caso es catión porque va a tener carga positiva. Bueno, aquí decimos que los hidróxidos poseen propiedades básicas, por ello se les llama también bases. Aunque el término base es mucho más amplio para referirse a un conjunto de sustancias de propiedades características, es decir, aquellos que son opuestos a los ácidos. ¿De qué características tienen los hidróxidos o bases? Bueno, la fenolftaleína en el laboratorio, cuando le agregamos esta sustancia a una base, se enrojece. Si le metemos o si introducimos dentro de la solución de hidróxido un papel tornasol azul, perdón, rojo, lo vuelven azul. Bueno, también se caracterizan porque sirven para neutralizar ácidos, también desnaturalizan las proteínas. Cuando lo ponemos así en el tacto, sentimos una sensación resbalosa o jabonosa y también poseen un sabor cáustico o amargo. Vemos que cómo es la estructura de todos los hidróxidos. Tienen la estructura así, la fórmula general M, que representa el metal, seguido del grupo OH y un número acá que representa la cantidad de grupos OH. Por ejemplo, en el hidróxido de aluminio, AlOH3, vemos que tiene tres, esta N que está aquí es un 3, tiene tres grupos OH. Regáleme un segundito ahí, por favor. Jóvenes, regálenme 10 minuticos, ¿oyeron? Ya los atiendo. 10 minuticos, no se me vayan. ¡Yay! Oye, deja la locura, ve. Yo tengo audífonos, no sé grito qué, ve. Joder, ¿quién fue el que gritó más mi? Ve esa vaina que. No cambia, vale, no cambia. Uy, qué pena. Y lo bueno es que eso queda grabado A mi todo. papá. ¿Verdad? ¿Ahora qué Ay, hacemos, pues? oye, está Ey, grabando. bájale. Ay, está Recuerden que están grabando. grabando. Ay,
Listo, jóvenes, ya volví. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe. Discúlpeme, es que me llegó una visita y me Yes, tocó. sí, profe. Gracias, gracias. Me llegó una visita y me tocó atenderlos ahí rápidamente. Bueno, vamos a volver aquí. Miércoles. Ya voy. ¿Cómo me dijo? Primero, primero es una cosa de añade al faro y ahora la visita del profesor de química. Vamos de bueno con esa clase de hoy. Vamos a mucha saladera. Hombre. Bueno, mis chicos, disculpen, ahora sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Están vivos? Pues, Listo. Bueno, pues continúo. más o menos, Háblenme, por favor. ¿Se durmieron? ¿Se desconectaron? pero como que se puso el Una- internet lento porque se le escucha entrecortado. Chanfle. Sí, aquí dice su conexión internet es inestable para acabar de rematar. Hombre, Sí, eso estoy viendo. apareció el mensajito. Bueno, pues voy a seguir de todas maneras. Bueno, ahí voy. Reanudo aquí la grabación. Bueno, chicos, entonces, les decía que esta es la fórmula general de los hidróxidos, que este tiene 3 grupos OH, este también tiene 3. Estos que no tienen número es porque tiene un solo grupo OH. El KOH, conocido también como hidróxido de potasio, hidróxido de sodio, este se puede llamar de varias maneras. Trihidróxido de hierro, trihidróxido de aluminio, porque aquí también se aplican las mismas reglas que para los óxidos, ¿ya? Es la misma, por ejemplo, para la nomenclatura sistemática, que en los óxidos se colocaba según la cantidad de oxígeno, aquí es según la cantidad de grupos hidroxilos o grupos OH. Como este tiene 3, este sería trihidróxido de hierro, este sería trihidróxido de aluminio. Como este tiene uno solo, sería monohidróxido de potasio. Y así sucesivamente, son muy fáciles estos. Ok. Aquí me dice obtención general de los hidróxidos. Generalmente se producen por la reacción química del agua con óxidos básicos o por la reacción directa de un metal alcalino o alcalino térreo con el agua. ¿Cuáles son los metales alcalinos? Los del grupo 1 o grupo 1A. Y los alcalinos térreos son los del grupo 2 o conocido también como grupo 2A. Cuando reaccionan con agua, producen el hidróxido. La otra manera es coger un óxido básico. Recuerden que los óxidos básicos son los óxidos que se forman con los metales. Al agregarle agua, forman un hidróxido. Vamos a ver un ejemplo acá. Miren estos 3 óxidos. Miren que son óxidos. Óxido de calcio, óxido cúprico, óxido de sodio. Estos óxidos que están aquí
son básicos porque son metales. El calcio es un metal, el cobre es un metal, el sodio es un metal. Entonces, todos esos óxidos básicos, cuando se combinan con el agua, forman hidróxidos. Aquí lo vemos. CaO más H2O forma el CaOH2, conocido como hidróxido de calcio. El CuO más agua forma el CuOH2, hidróxido cúprico. El Na2O más agua forma NaOH, hidróxido de sodio. Y este fue lo que yo les decía, un metal del grupo 1A o 2A más agua forma un hidróxido más agua. Aquí vemos, por ejemplo, el potasio. Si yo le agrego potasio en agua, se me forma el hidróxido de potasio y libera hidrógeno gaseoso. Lo mismo aquí, el bario más agua. De la nomenclatura de los hidróxidos, dice, para nombrar los hidróxidos se aplican los mismos tipos de nomenclatura que para los óxidos. Es válido recordar que los hidróxidos o ácidos solo se forman con los metales, mucho mejor. Entonces, vamos a ver un ejemplo. El LiOH. Vamos a ver el LiOH. Bueno, en este caso, cuando a mí me presentan el hidróxido, lo primero que debo hacer es calcular el número de oxidación. ¿Por qué? Porque la nomenclatura stock, como la nomenclatura tradicional, dependen del número de oxidación. La más fácil es la sistemática, porque la sistemática no depende del número de oxidación. La sistemática solamente depende, en este caso, de la cantidad de grupos hidroxilos, es decir, del grupo OH que haya. Aquí solamente hay un solo OH, por eso se utiliza el prefijo mono. Mono, hidróxido de, en este caso, litio, porque es el elemento químico que está aquí, la Li, ¿cierto? La stock, facilito, empieza con la palabra hidróxido de, seguido del nombre del elemento que acompaña el grupo OH, y dentro de paréntesis el número de oxidación. Ya yo lo había calculado aquí que el número de oxidación del litio es +1. Ya yo no voy a repetir cómo calcular el número de oxidación porque ya eso lo hemos visto muchas veces. Aquí en mi canal hay un video de cómo calcular los números de oxidación. Si a usted se le ha olvidado, vea el video, que ahí lo explico y es el video que más vistas tiene. Entonces quiere decir que lo han visto mucha gente. Aprovechenlo. Está bien explicadito. Entonces, y la tradicional, bueno, ahí si busco la tabla periódica, me doy cuenta que el litio está en el grupo 1A, solamente puede trabajar con un número de oxidación, que es el +1. Entonces, aquel que puede trabajar solamente con una sola opción, siempre va a terminar en ICO. Entonces, en este caso, hidróxido lítico. Listo, vamos a ver ahora el magnesio. Miren, el MgOH2 es un hidróxido porque tiene OH. ¿Cierto? Entonces decimos, nomenclatura sistemática. ¿Cierto? Empecemos con esta, que esta no necesita del número de oxidación, sino de la cantidad de grupos OH que hay. En este caso hay 2. Como hay 2, el prefijo es dihidróxido, di. Entonces, como hay 2 OH, dihidróxido de magnesio, que es el elemento Mg. Listo. Ahora ya yo calculo el número de oxidación del magnesio y me da que vale +2. Ah, bueno. Entonces la stock es hidróxido de magnesio, dentro de paréntesis, en romano, el número 2. La tradicional, pues busco la tabla periódica y me doy cuenta que el magnesio solamente puede trabajar con uno solo, que es +2 el que está trabajando acá. Es decir, que siempre va a terminar en ICO. En este caso, la nomenclatura tradicional va a ser hidróxido magnésico. Así. Bien, ahora vamos a meternos con este del grupo B, el oro, AuOH3. Yo busco en la tabla periódica y me doy cuenta que el oro puede trabajar con 2 números de oxidación diferentes. Aquí me dice que puede trabajar con +3 y con +1. Bueno, si a mí me ponen a nombrarlo en las 3 nomenclaturas, y se me olvidó calcular el número de oxidación, bueno, yo debo ser capaz de nombrarlo en la nomenclatura sistemática, porque ahí no necesito número de oxidación. A mí me pasa a veces, se me olvida con cuántos números de oxidación trabaja el oro. Ahí. Si yo estoy en la calle y alguien me dice, Ramón, ¿cómo se llama esto? Bueno, a mí se me olvidó que el oro trabajaba con 2 números de oxidación. O de pronto se me olvidó en el momentico calcular el número de oxidación
Yo nomás a simple vista lo primero que voy a hacer es la sistemática, que es la más fácil. Me di cuenta que tiene 3 OH, digo es trihidróxido de oro, ya. Fácil. ¿Ya? Y después yo me doy cuenta, y les voy a explicar un truquito, que generalmente, esto ocurre nomás en los hidróxidos, el número que está aquí corresponde al número de oxidación que tiene el metal aquí. En este caso, el 3, el oro aquí trabaja con más 3, mírenlo, ya yo lo había calculado acá. Entonces, un truquito, ya yo lo puedo decir rapidito en las 3 nomenclaturas. En la stock, digo, hidróxido de oro, dentro de paréntesis, el número romano es el número 3. Ahora, la tradicional, bueno, ahí sí me tocaría mirar en la tabla periódica y me doy cuenta que el oro puede trabajar con más 3 y con más 1. Más 3 sería ico, más 1 sería oso. ¿Por qué? Pues 3 es mayor que 1. Y el mayor siempre trabaja con ico, el menor trabaja con oso. ¿Listo? Entonces sería óxido áurico. Algunos dicen óxido órico, pero no, la IUPAC corrige y dice que eso es mejor llamarlo como áurico. ¿Oyeron? Igual ustedes, si en un examen escriben órico, pues yo se los corrijo, pero de todas maneras se los pongo bueno. Veamos aquí. AuOH. ¿Listo? Como tiene un solo OH, yo me voy para la sistemática, que es la más fácil. Mono, porque es un solo OH. Monohidróxido de oro. ¿Listo? Aquí el oro está trabajando con 1. ¿Cómo lo sé a simple vista? Porque solamente hay un solo OH. Y en los hidróxidos coincide la cantidad de OH con el número de oxidación. Aquí lo vemos, miren, oro trabaja con más 1. Entonces escribimos óxido de oro y dentro de paréntesis el 1. Fácil. Bueno, ya yo en la tabla periódica me di cuenta que el oro trabaja con la menor 1 es oso. Entonces ya, la tradicional en este caso sería hidróxido auroso. Fácil. Listo. Bueno. Ya con eso, pues, ahora nos iríamos a la función ácidos. Miren, todo esto es regalado, facilito. Vamos a estudiar aquí brevemente antes que se acabe el tiempo. Dice la función ácidos. Los ácidos son compuestos que se caracterizan porque ceden iones H+ cuando se disuelven en agua. Los ácidos tienen un sabor característico muy familiar para nosotros, como el ácido acético, que está presente en el vinagre blanco de cocina, o el ácido cítrico, que lo encontramos en el limón y en la naranja. Bueno, en este caso vamos a estudiar 2 tipos de óxidos. Ojo, los conocidos como hidrácidos y los conocidos como oxácidos. En cualquiera de los 2 casos se forman con no metales únicamente y se nombran con la palabra ácido. Ojo, los hidróxidos que vimos anteriormente se forman solamente con los metales. Los ácidos, que son como los archienemigos de los hidróxidos, porque un ácido se puede neutralizar con un hidróxido. Los hidróxidos se forman con los metales. Los ácidos se forman con los no metales. Entonces, aquí voy a hacer un resumen rápido de qué significa los 2 tipos o cómo se identifican los 2 tipos de ácidos. Bueno, empezamos. Los ácidos hidrácidos, ojo, son aquellos que no poseen oxígeno. Todos los ácidos deben poseer hidrógeno, porque el hidrógeno es la característica de los ácidos que desprenden hidrógeno. Entonces, todos los ácidos deben tener hidrógeno. Pero, ¿qué diferencia hay entre hidrácidos y oxácidos? No el hidrógeno, sino el oxígeno. Los hidrácidos no tienen oxígeno y obviamente los oxácidos sí tienen oxígeno. ¿Cómo la ven? Facilito, ¿no? Entonces, cuando usted vean un ácido, ya, que tiene hidrógeno y un no metal, que se llama que es un hidrácido. Pero si, además del hidrógeno y del no metal, tiene un oxígeno, decimos que es un oxácido. Listo. Aquí dice, ácidos hidrácidos. Es un tipo de ácido que no contiene oxígeno. Es un compuesto binario de 2 átomos, formado por hidrógeno y un elemento no metálico X del grupo 6A o 7A. Recuerden, el grupo 6A es el mismo 16. No está el oxígeno, azufre, selenio, telurio, polonio. Y el grupo 7A, conocido como los halógenos, donde está el flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Dice, con su valencia menor, únicamente. En otras palabras,
trabajan con el menor número de oxidación posible. Los del grupo 6A trabajan con el número de oxidación 2. Y los del grupo 7A trabajan con número de oxidación 1. En este caso, -1 y -2 respectivamente. Bueno, también reacciona con el anión cianuro, Cn-. Estos compuestos se nombran anteponiendo la palabra ácido, luego el nombre específico del no metal, cambiando la terminación por el sufijo hídrico. Entonces, ¿qué característica tienen los hidrácidos? Primero, que no tienen oxígeno, y segundo, que para nombrarlos en la nomenclatura tradicional terminan en hídrico. Vamos a ver aquí. Aquí dice, hidrácidos formados con los halógenos del grupo 7A de la tabla periódica trabajan con su menor valencia. Aquí vemos, miren, el HF, ¿cierto? Es el ácido formado, el hidrácido formado por flúor, que está en el grupo 7, y el hidrógeno. HF, ya, un ácido, solamente tiene hidrógeno y no metal. Facilito. Entonces, como es el flúor y deben terminar en hídrico, le decimos ácido flúor hídrico. El cloro, lo mismo, HCl. Ácido clorhídrico. HBr, ácido bromhídrico. HI, el yodo, ácido yodhídrico. Ahora, los formados por el grupo 6A, azufre, selenio, telurio, polonio. Listo. Estos señores trabajan con -2. Entonces, la fórmula de ellos se queda H2S, ácido sulfídrico, porque es de azufre, termina en hídrico. H2SE, ácido selenhídrico. H2TE, ácido telurídrico. Y cuando el hidrógeno se combina con el anión cianuro, forma el HCN, ácido cianhídrico. Entonces, fíjense, estos son muy facilitos. Ya estos son los que vamos a estudiar. HF, HCl, HBr, HI, H2S, H2SE, H2TE y HCN. ¿Cuántos hay aquí? 2, 4, 7, 8. Ya. Entonces, cuando vamos a hablar de hidrácido, vamos a hablar de estos 8. Facilito. Hidrógeno y un no metal, pero tiene que ser no metal del grupo 6A y del grupo 7A, o este que se forma con el anión cianuro. ¿Ya? Aquí dice que el hidrógeno se une con algunos no metales y forma compuestos que no son ácidos. A estos compuestos se le asignan nombres específicos. Vamos a ver. Cuando el hidrógeno se une con un no metal. Bueno, tenemos el NH3, que es el amoníaco. Tenemos el H2O, que es el agua. PH3, que es la fosfina. ASH3, que es la arsenamina. SBH3, que es la estibamina. ¿Listo? Y con eso quedamos pendientes para la próxima clase ya de estudiar los oxácidos y también de estudiar las sales. Oyeron, entonces de esta guía nos queda pendiente para la próxima clase repasar los oxácidos, que son los ácidos que se forman con hidrógeno, un no metal y oxígeno, la función sal. ¿Listo? ¿Cómo se nombrarían las sales? Listo. Yo les digo que en esta guía les expliqué que debe ver los videos de las clases para que puedan entender mejor el tema. Aquí está el link del canal, ¿ya? Que es una lista de reproducción donde ustedes van a ver todos los videos que hemos grabado, incluso este que estamos viendo ahora. Después que yo termine de explicar, es decir, para la próxima clase, este va a ser el formulario que ustedes van a llenar. Es una serie de preguntas, es como un examen en línea, ¿ya? Pero ese no lo vamos a hacer todavía. Aquí les doy alguna bibliografía, unos links de algunos libros donde se pueden guiar para reforzar esta temática. Entonces ya sabe que en el día de hoy vimos lo que eran los hidróxidos y los ácidos, pero de los dos tipos de ácidos nos concentramos nomás en un solo tipo de ácido, que es el ácido los ácidos que no tienen oxígeno, es decir, los hidrácidos. Bueno, mis hijos, eso ha sido todo por hoy. En 10 o 15 minutos les subo el video y se los comparto a los grupos para que tengan el video para que puedan repasar todo lo que vimos hoy. Si tienen alguna pregunta, ahora es el momento de hacerla. Los escucho. Profe, venga acá, antes dice, bueno, después cuando usted llegó, usted dijo que reanudó el video. Eso quiere decir que lo que
lo que no se grabó lo que estaba pasando después que usted se fue, ¿verdad? No, tranquilo, ya, eso no, listo. porque igual no. Yo pausé eso porque yo no quiero editar el video, sino que quiero enviarlo todo. No se preocupe. Menos mal.